Y buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia en este nuevo acto de la Fundación Matilde de la Torre, enmarcado en un programa dirigido a conmemorar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía para Cantabria. El 1 de febrero del 82 entró en vigor, en consecuencia estamos celebrando esta efeméride. Hemos tenido ya ocasión en este mismo local, en la sede del Ateneo, de celebrar una conferencia del catedrático Luis Martín Rebollo para analizar la dimensión jurídica del Estatuto de Autonomía, una segunda conferencia del doctor en Historia Ángel Revuelta para analizar la dimensión histórica de todo el proceso autonómico de aquel tiempo, sin duda tan convulso como el presente, pero indudablemente un tiempo muy rico. Y hemos tenido también una nueva mesa dedicada a analizar la incidencia del Estatuto de Autonomía y de nuestra autonomía en las transformaciones económicas que ha experimentado nuestra región en estos 40 años. En ese caso lo hemos hecho en la Escuela de Náutica. Este es el cuarto acto que hacemos en Santander, también hemos tenido uno en Torlavega, y en esta ocasión vamos a tratar de desentrañar todo lo que ha podido aportar la autonomía a nuestra dimensión cultural. La cultura, sin duda, estuvo muy presente en todos los procesos autonómicos de todo nuestro país. Fue el elemento central y el sustrato fundamental que nos llevó, o que llevó a los pueblos en aquellos momentos, a las regiones que aspiraban a tener un estatus de autonomía, a solicitar el mismo. Fundamentalmente el argumento, además de otros argumentos económicos y políticos, había un argumento central que era el cultural. Formamos una entidad cultural y, por tanto, queremos gobernarnos, queremos tener esa posibilidad de gobernarnos. Bueno, hoy tenemos un elenco magnífico para poder hablar de esto y simplemente les quiero llamar la atención de una circunstancia que es evidente, aunque en los carteles aparece como presentador de este acto Dolores Gallardo, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria. Bueno, hemos cambiado a Dolores Gallardo, no ha podido asistir, y está Raúl Gómez Amperio, periodista que presta sus servicios para el gobierno de Cantabria. Es una persona, además, que podríamos definir, creo, espero no molestarte, como activista cultural, tal vez. Bueno, él está en la Real Sociedad Menéndez Pelayo, está en la Sociedad de Escritores desde sus inicios, está vinculado a la Fundación, seguramente por eso le conocen más, a la Fundación Racing. Es una persona que ha analizado mucho el elemento cultural del fútbol y concretamente de nuestro equipo de fútbol de Santander, ¿no? Del Racing de Santander. Bueno, pues él va a presentar y a moderar este debate, que espero que sea de su agrado y que disfruten de este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una sabia manera además de celebrar aniversarios, pues bueno, es reflexionar sobre cómo hemos cambiado, qué hemos cambiado, por qué hemos cambiado, o cuánto nos queda por cambiar. Y hacer esta reflexión después de 40 años de autonomía, pues es una aventura. Y son 40 años y son aventuras de carácter político, jurídicos, económicos, históricas, sociales, culturales, que es el caso. Y la Fundación Matilde de la Torre pues, nos ha invitado a participar en estas reflexiones. Ya se han celebrado ponencias, como ha dicho Francisco, y bueno, hoy vamos a abordar un tema no menor, como es la autonomía y su panorama cultural. Y para tratar sobre cómo hemos cambiado, qué hemos cambiado, por qué hemos cambiado y cuánto nos queda por cambiar, creo que tenemos a 4 personas que realmente constituyen un equipo bastante adecuado, bastante bien tirado para analizar la cultura en estos últimos 40 años, ¿no? Está con nosotros Gemma Agudo, aquí a mi izquierda, a la derecha de ustedes, directora general de Acción Cultural, Roberto Antañón, director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria,
y del MUPAC, del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. A mi derecha, en el extremo, nuestro anfitrión, el presidente del Ateneo, le conocen bien los asiduos del Ateneo, y también exdirector del diario Montañés. Yo me voy a aprovechar de esa vertiente, de esa atalaya que es el periodismo, y sobre todo los años que han coincidido con la autonomía, en la que fue director del diario Montañés, y Anabel Díez, actriz y directora de teatro. Bueno, mi idea es comenzar con una breve introducción o una breve respuesta genérica dirigida a los 4 invitados. Luego iré alternando preguntas dirigidas a cada uno, con el ruego, eso sí, de que los 3 restantes puedan añadir sus opiniones, simplemente que hagan una mueca o que interrumpan si nos deja un poco la oportunidad del micrófono. Y al final plantearé a cada uno una propuesta, una breve conclusión, y dejaremos, eso sí, un tiempo para que las personas que nos acompañan pues procedan a plantear las dudas o las preguntas. Así que la cuestión genérica para los 4, voy a empezar por Gema. ¿Cómo nos ha sentado la autonomía? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal en estos 40 años en el aspecto cultural? Quizá sea mejor, sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Paco Mañanes por invitarme a estar en esta mesa, a Manuel Ángel Castañeda por ser el anfitrión de esta casa en la que estamos trabajando conjuntamente con proyectos estupendos, y gracias a mi compañero Raúl, que como bien dice, yo soy directora general de Cultura, que es algo contingente, pero realmente soy compañera de Raúl en la oficina de comunicación. Bueno, pues yo creo que nos ha sentado muy bien. A las pruebas nos remitimos. Yo os veo a todos muy bien, a todas muy bien. Yo creo que nos ha sentado muy bien. Es decir, esto ha sido todo un experimento, ¿no? Yo creo que en este caso este país salió de una historia terrible, de mucho tiempo de oscuridades, y en un momento de diálogo y de empatía, que tanto se echa en falta ahora mismo, se decidió que queríamos ser dueños de nuestro destino. Entonces, yo creo que a Cantabria la autonomía le ha venido muy bien. Cantabria, como bien dices, la mayoría de las autonomías se han basado en la cultura, y yo creo que Cantabria es una región que se define sobre todo por su cultura. Y yo creo que con todos los errores que hemos cometido y que seguiremos cometiendo, también ha habido muchos aciertos. Y yo creo que a Cantabria y a la cultura de Cantabria en general ha venido muy bien esta autonomía para desarrollarse y tener una personalidad propia. Muy bien, Roberto, turno para Roberto. No se me oye, ¿no? Ahora sí. La pregunta es muy... Bueno, espera, me quito esto. Que la pregunta es muy genérica, ¿no? Yo venía a hablar de prehistoria y de arqueología. Hablaremos de ello, Pero yo creo, vamos, yo si me tengo que definir, me defino como defensor de la autonomía de Cantabria. Yo creo que, digamos que nos ha venido bien a los ciudadanos de Cantabria, que es lo importante, ¿no? Que la ciudadanía progrese, que la sociedad progrese. Yo creo que en el marco de la autonomía, a través del estatuto que se aprobó en el año 61, se han desarrollado la región en todos sus vertientes, tanto la vertiente económica, social, con todos los problemas comunes al resto de España y de la zona en la que vivimos, en el norte de España. Y para ceñir un poco el tema al ámbito de mi especialidad, a mí en este punto me enorgullece mucho que nuestro patrimonio arqueológico en concreto sea uno de los referentes simbólicos de nuestra autonomía, ¿no? Siempre teniendo cuidado en diferenciar con las cuestiones identitarias y no llevarlas a un punto más allá de lo que es razonable. Pero vamos, en líneas generales creo que estos 40 años han sido muy saludables para nosotros. Muy bien, gracias Roberto. Manuel Ángel Castañeda, su turno. Muy buenas tardes. En primer lugar, darles la bienvenida a este Ateneo que, como bien ha dicho Gema, está ahora mismo en un periodo de transformación en sus instalaciones. Se ha dado ya un primer paso, se va a dar de inmediato un segundo paso con
la revisión de todo lo que es los tejados del edificio y hay planes de futuro que yo creo que son muy interesantes. Con lo cual, si hablamos de cultura, el Ateneo está dentro de ese ámbito de la cultura, pues muy positivo. Y digo además que si tuviéramos que ver todos los aspectos que la autonomía ha tenido para Cantabria, yo me atrevo a decir que en el que más se ha notado y mejor es en el de la cultura. Quizás no tanto en lo económico, en lo industrial y en algunos otros aspectos, pero desde luego en la cultura estos 40 años de autonomía han sido muy brillantes y han aportado mucho a Cantabria. Gracias, Ana. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Paco Mañanes por la invitación a compartir esta tarde con estas pedazos de personas representativas de la cultura de nuestra comunidad autónoma. La verdad es que yo, bueno, llevo la mitad de los años que se ha desarrollado las comunidades autónomas fuera también de la propia comunidad de Cantabria. Esta más o menos la mitad de mi vida fuera de Cantabria y la otra mitad pues sí que he realizado mi trabajo profesional aquí en Cantabria, entonces quizá pueda hacer una comparativa también desde lo que se vivía fuera y la visión quizá de que se tenía fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria y después con la experiencia personal aquí de mi vivencia laboral y emocional dentro de nuestra comunidad. Creo que las comunidades autónomas lo único que han traído a este país ha sido riqueza, riqueza en todos los ámbitos, riqueza porque yo que he vivido muchísimos años en Madrid, sí es verdad que Madrid miraba solamente a Madrid y es cierto que el resto no existía. Y había esa tendencia que en España era Madrid y que el resto, pues todo el mundo que queríamos hacer alguna actividad importante en este país, pues teníamos que ir a Madrid. Y eso evidentemente ha cambiado radicalmente. Yo creo que desde aquí, desde Cantabria, se ha hecho un gran trabajo culturalmente, que se sigue trabajando y que es una comunidad que es una fuente inagotable de cultura y que eso ha propiciado que se ponga en el mapa y que todo el mundo que tenga también interés en las cuevas, evidentemente, porque es un patrimonio de la humanidad, pero que ponga también ahora mismo el ojo, la mirada en lo que está pasando aquí en Cantabria, que creo que están pasando ahora mismo hechos muy importantes y muy contundentes culturalmente hablando. Entonces, para mí es riqueza, evidentemente, es riqueza en todos los aspectos y yo creo que es avance, sobre todo. Muy bien, gracias. Empezamos ya con preguntas más concretas. Voy a empezar por Gema. Gema Agudo, lo digo ahora, es licenciada en Ciencias de la Información, además de directora general de Acción Cultural, ha estado ligada al Palacio de Festivales de Cantabria desde su inauguración, tanto desde el punto de vista de la comunicación como de la gestión cultural. Así que me voy por esos derroteros del Palacio, recordando que, por ejemplo, en 1966 desapareció el Teatro Pereda. Fue una especie de desastre para los santanderinos. Tuvimos que recurrir a la Plaza Porticada, también recuerdo al Teatro Cinema, al Coliseum. En 1982, cuando tenemos la autonomía, pues prácticamente nada más que había esto. Hasta que en 1990 surgió el Palacio de Festivales. ¿Qué ha supuesto el Palacio para la cultura de Cantabria? Bueno, pues yo creo que con el recorrido que has hecho, Raúl, queda muy claro de lo que ha supuesto el Palacio de Festivales. Es decir, aquí pues el Teatro Pereda, que yo no lo conocí, pues fue, yo creo que un aldabonazo, un error gordísimo haberse cargado el Teatro Pereda. A partir de ahí el Santander se queda huérfano y bueno, está la famosa Plaza Porticada, pero bueno, ya sabéis que la Plaza Porticada está dentro de todo aquel plan de festivales de España
que había distintas actividades en un país donde habitualmente, como bien decía Anabel, menos en Madrid, en el resto de comunidades autónomas no existía, y se decidió hacer estos festivales de verano, que sí que es verdad que el Festival Internacional de Santander, en la época de la Plaza Porticada, se fue convirtiendo en uno de los más importantes de cuantos se celebraban en España, junto con el de Granada, porque mientras otros festivales estaban ya dedicados más, diríamos, a lo que es el folclore, aquí se hizo una apuesta muy clara por traer compañías y orquestas de otro lugar. Sí que es verdad que la Plaza Porticada, y yo tengo mi edad y recuerdo haber pasado por la Plaza Porticada, haber escuchado los ensayos, tenía ese sabor yo lo recuerdo con mucho cariño, pero era la Plaza Porticada y aquello daba lo que daba. Yo creo que desde el 91, el 29 de abril del 91, que se abre el Palacio, Santander y Cantabria entra a formar parte de una red de teatros nacionales e internacionales y se incorpora con el nombre propio a este complejo de un sistema de teatros de primera línea, y a partir de ahí, pues, ¿qué consiguió Santander? Desestacionalizar la oferta. Y eso es una cosa importantísima. Es decir, aquí, desde el 91 hasta el 2022, ha habido una actividad continua durante todo el año, además de lo que es el Festival Internacional, que luego se pone incorporando otro tipo de actividades como los encuentros de música de academia o el concurso de piano. ¿Eso qué aporta a una ciudad y a una región? Pues yo creo que aporta todo. O sea, esta ciudad y esta región ha tenido posibilidad durante estos 30 años de ver compañías, orquestas, solistas, artistas, compañías de teatro, que si no hubiera existido el Palacio de Festivales nunca no se hubiera visto. ¿Qué es lo que aporta un teatro con una programación continua? Lo que aporta es una cultura de cercanía y crear públicos, porque además no hay que olvidar que los teatros también tienen una línea de educación, es decir, tenemos que educar al público, porque si no el público se nos va. Y yo creo que además el Palacio de Festivales ha sido una institución que ha sabido adaptarse a los tiempos. Estamos en continua renovación. Constantemente se está pensando cómo se puede llegar a un público cada vez más amplio, porque queremos que el Palacio de Festivales se sienta un palacio de todos los de Santander y santanderinos y cántabros y cántabras. Y yo creo que uno de los éxitos del Palacio de Festivales es que no se ha ensimismado, sino que ha querido siempre buscar nuevos retos y buscar nuevas programaciones, hacerlas cada vez más abiertas. Simplemente un ejemplo, hace poco ha habido en el Palacio de Festivales una cosa que se llamaba Batalla de Gallos. Yo pensé que eran gallos. Yo pensé, bueno, no sería la primera vez que veo animales en el Palacio de Festivales, pero bueno, yo pensé que eran gallos, y Carlos Troyano, que es el programador del Palacio de Festivales, me explicó que son batallas de raperos. Bueno, pues probablemente habría una media de edad en un espacio que hemos habilitado para ese tipo de actividades, que eran chicos y chicas entre 15, 16 y 17 años. Y aquello era poesía. Nos podrá gustar o no, pero aquello era poesía. Y aquellos señores y señoras estaban haciendo poesía en el escenario. Y probablemente igual es una actividad que nos suenan a los que somos un poco más mayores raro, pero sí que es verdad que esa gente que tenía 15 y 16 años era la primera vez que pasaban por el Palacio de Festivales. Y hay que hacer ese tipo de cosas para decirles, no tengáis miedo, aquí no vienen señores mayores, aquí también encontráis cosas para vosotros. Y eso es un tema y es un reto que nos tiene preocupados y ocupados, y creo que es un camino por el que hay que seguir. Muy bien. Le paso el balón a Roberto Ontañón, director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, del MUPAC, doctor por la Universidad de Cantabria, con ampliación de estudios en París, forma parte del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, del que ha sido subdirector. Desde 2013 está al frente del MUPAC, además de ocupar el cargo de director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria desde 2010. Su labor investigadora se centra en la arqueología prehistórica y el arte rupestre paleolítico y postpaleolítico, y también es miembro de prestigiosos comités internacionales de patrimonio y arte prehistórico a nivel internacional. Bueno, las cuevas de Cantabria son una de las fortalezas culturales de la comunidad autónoma. ¿Cómo han evolucionado en estos 40 años? ¿Tienen buena salud? ¿Están algo viejas? Sí que tienen que Bueno, estar. tienen achaques, porque las cuevas son muy viejas. El arte rupestre es muy, muy reciente en comparación con los millones de años que llevan formadas estas cavidades, ¿no?
La verdad es que, digamos, es indudable que es uno de nuestros referentes en materia de patrimonio cultural, ¿no?, y arqueológico. Y uno de los hitos en materia de gestión patrimonial en la historia reciente de Cantabria fue conseguir la declaración como Patrimonio Mundial de estas 9 cuevas que se sumaron a la declaración que ya tenía Altamira en el año 85. Lo que hicimos fue plantear una estrategia de extensión de Altamira a otras 9 cuevas de Cantabria sin perder de vista, y en esto, digamos, el autonomismo no quita con el rigor histórico. Lo hicimos de la mano de Asturias y del País Vasco, porque digamos que al finales de la última glaciación la región cantábrica era una región fisiográfica donde las manadas de animales recorrían la plataforma litoral y los valles transversales a la costa de norte a sur y de este a oeste, y los seres humanos iban detrás de esas manadas de animales viviendo en diferentes zonas de la región sin distinguir fronteras políticas administrativas como las que manejamos en la actualidad. La coherencia de esta declaración es una declaración que tenía que abarcar toda la región cantábrica, y para eso nos pusimos a la tarea. Yo tuve el honor de ser el coordinador de esta candidatura, en la cual empezamos a trabajar en 2005 y que sacamos adelante por fin en 2008. Y pues digamos que lo que hizo en realidad fue refrendar unos valores que ya se conocían, ¿no? El arte paleolítico es un fenómeno pues, en el que no me voy a extender, pero es una de las, quizás la manifestación más prístina poniendo muy poco cursi, del espíritu humano, ¿no?, en la prehistoria, ¿no? Digamos que es lo que queda, lo que nos queda de su pensamiento simbólico, ¿no?, de hombres y mujeres que vivieron hace hasta 40.000 años, por lo que sabemos hasta el momento. Y estas manifestaciones se han preservado en las cuevas, en las partes más profundas, sobre todo de las cuevas, en un estado bastante aceptable. De hecho, la UNESCO, uno de los criterios que imponía para aceptar una candidatura era que hubiera un buen estado de conservación y además que las administraciones responsables estuvieran dotadas y fueran fuertes en la gestión de estos sitios, ¿no? Entonces, el examen lo pasamos, y digamos que 2008 fue la culminación de un trabajo que viene de mucho más atrás. Nos podemos ir a Sautola, inevitablemente, que fue el primer descubridor, y no solamente fue el descubridor del arte rupestre paleolítico, eso conllevó esta dificultad en su aceptación por parte de los prehistoriadores franceses, ¿no?, porque que una cosa pasara así y además fuera de Francia, pues para los prehistoriadores franceses era algo difícil de digerir, ¿no? Finalmente lo reconocieron una vez muerto Sautola, y a Sautola hay que reconocer el mérito no solamente de ser el primer descubridor de una manera intuitiva, porque él era aficionado a muchos otros ámbitos también, ¿no?, en este caso también a la prehistoria, pero también fue el primer gestor porque él protegió la cueva. Él, una vez descubierta la cueva, visto el valor que él le otorgó y su hipótesis de que las pinturas eran de la misma antigüedad que los restos que había en el suelo, él protegió la cueva y por lo tanto digamos que es el primer gestor de las cuevas con arte paleolítico. Desde entonces hasta ahora... Sí, perdona. Sí, no, sigue. Solamente decirte que seguiremos hablando de las cuevas, pero para repartir un poco el balón. Bien. Bueno, en los últimos 40 años yo destacaría fundamentalmente una cosa, y con la llegada de la autonomía, el traspaso de las competencias en materia de patrimonio cultural, de cultura en general, pues a partir del 83-84, lo que consiguieron fue, digamos, primero una cierta ordenación en la gestión del patrimonio arqueológico, porque hasta entonces, digamos que los permisos de actuación arqueológica venían del Ministerio, con el permiso de actuación venía la indicación del museo en el que tenían que depositarse los materiales, pero eso ha dado lugar a algunos problemas, acumulaciones de colecciones en algunos museos cuando tenían que estar en otros. Son problemas que hemos arrastrado hasta la actualidad, que ahora mismo los negociamos con gran tranquilidad, sobre todo con el Museo de Altamira, con el que vamos a firmar un convenio de colaboración ya por escrito para, entre otras cosas, gestionar las colecciones que compartimos. Y sobre todo, yo destacaría la profesionalización en la gestión de las cuevas y del arte rupestre, porque ha avanzado mucho la investigación ha avanzado sobre todo en centros de investigación como son la Universidad de Cantabria, que se ha ido dotando primero de un departamento, luego de un grupo y luego de un instituto de investigaciones, pero también la administración se ha dotado de profesionales para gestionar el patrimonio cultural, y eso es importante. Hasta 2005, y eso lo sé también de primera mano, no había un técnico arqueólogo en plantilla en el gobierno de Cantabria para gestionar este patrimonio, y a partir de entonces todo ha sido, digamos, mejoras en este sentido. Muy bien, Roberto, gracias. Pasamos ahora la palabra a Manuel Ángel Castañeda, periodista titulado por la Universidad Complutense de Madrid, maestro además de la Escuela de Magisterio de Santander. En 1967 entró como redactor en el diario Montañés
y ha sido director de este periódico desde enero de 1979 hasta enero de 2010, si no me equivoco. Y desde 2013 preside el Ateneo de Santander y coordina además el aula de cultura del diario Montañés. Bueno, has hablado un poco del Ateneo, pero yo, pues eso, voy a aprovecharme de tu calidad de periodista para que nos digas cómo has contemplado el devenir de la cultura en estos 40 años. Muy bien, pues creo que lo dije al principio. La cultura ha tenido un espectacular desarrollo en los 40 años de autonomía. Acaban de hablar del Palacio de Festivales, pero podemos hablar del Centro Botín, de la obra que está en marcha para el proyecto Pereda, del recién inaugurado museo en los almacenes del antiguo Corcho, en la zona de Naire, en efecto. Tenemos, aunque va muy lento, pero tenemos en marcha la extensión de Reina Sofía a Santander con la colección La Fuente, y ahora mismo parece que ya se inician también las obras de restauración y ampliación del Museo Municipal de Santander. Pero sobre todo, que lo acaban de citar, el Museo de Altamira, que yo creo que es un referente no ya nacional, sino internacional. Pero además de eso, yo, frente a algunas opiniones, siempre he dicho y lo mantengo, que en Santander y en Cantabria en general no solamente no faltan actividades culturales, yo diría que sobran. No hay más que ver la agenda en los medios de comunicación de la oferta que hay cada tarde en esta ciudad, en Torrelavega y en otros lugares, para ver que yo me atrevo a decir que hay más oferta que demanda. Aquí todavía cabe muchísima gente y aquí no cobramos la entrada. O sea que no pueden aducir que la cultura es cara. Yo, insisto, creo que la autonomía en lo referente a la cultura ha sido no solamente buena, sino excepcional. Lo que sí pongo alguna sombra es en cuanto al comportamiento general de la autonomía de Cantabria en lo económico social, porque, bueno, los datos están ahí. Cuando en España Franco abre la mano en la parte económica y empieza aquello que se llamó el plan de estabilización, vinieron aquellos ministros que llamábamos los Lópeces, porque todos se apellidaban López, López Bravo, López Rodó, López de Letona, bueno, los Lópeces. España empieza a desarrollarse económicamente. Desde ese momento hasta ahora, Cantabria ha ido perdiendo puestos en el ranking de autonomías en renta per cápita, en inversiones, en población, etcétera, etcétera. Pero eso no es achacable a la autonomía. La autonomía nos dio a los cántabros el poder de autogobernarnos. Y además, para que esto no suene partidista, por el gobierno de Cantabria han pasado todos los partidos. El PP, el PSOE, el PRC, inicialmente, allá en la noche de los tiempos, la UCD. Por lo tanto, no es un problema de partido, ni es un problema de modelo autonómico. Los cántabros nos autogobernamos y producimos este resultado. Muy bien, pasamos ahora a hablar con Anabel Díez, actriz, directora de teatro. Como ya nos anunció, quizás nos ofrezca la visión más artística y también la más foránea de todas. Es licenciada en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid en el 89. Se dedicó al teatro de la mano del director Antonio Díaz Florián, con el que creó el Teatro Espada de Madera en Madrid. Fue actriz, ayudante de dirección y llevó la gestión del teatro con giras nacionales, internacionales. En 1999 creó su propio grupo, Tamur Teatro, y en 2003 se vino a vivir a los Corrales de Buelna. Es directora artística de la Fiesta de las Guerras Cántabras, que es fiesta de interés turístico internacional, es la única, ¿no? Me
me comentaste, porque yo no lo tenía recogido, pues es la única fiesta de carácter internacional que tenemos en Cantabria. También es directora de la Escuela Municipal de Teatro de Los Corrales, creó el grupo Las 9 menos cuarto y dentro de su preocupación por la visibilidad femenina en el mundo del arte y, bueno, y en todas las vertientes, ha formado un grupo compuesto por mujeres que se llama Mismas Teatro. Bueno, desde 2010 tiene su propia compañía profesional que se llama Anabel 10 Teatro. Bueno, ya hemos dicho que vino a Cantabria en 2003, ha vivido varios años en Madrid, también has vivido en París, tengo entendido. Desde esta perspectiva, ¿cómo se percibe la autonomía de Cantabria? ¿Qué te parecía a ti desde Madrid? ¿Cómo era Cantabria? ¿Qué visión tenía de nuestra región? Bueno, hay dos partes, ¿no? Por una parte yo tenía una visión emocional, porque sí es verdad que yo no nací en Cantabria, pero sí toda mi familia era de Cantabria. Mis padres fueron emigrantes, trabajadores en el País Vasco. Yo nací en el País Vasco, me crié allí, pero siempre tenía unos vínculos muy unidos a Cantabria desde pequeña, porque pues veníamos a ver a nuestra familia siempre aquí. Y bueno, al final el tiempo pues me trajo aquí. Entonces, bueno, aquí hago mi vida. En Madrid, la visión que yo tenía en Cantabria era una visión pasada también por un rasero de alguien que estaba unida al territorio. Se tenía una visión, bueno, se conocían culturalmente hablando, en mi ámbito, que son las artes escénicas y ahora en los últimos años el audiovisual también. Se conocía mucho el FIS, evidentemente, era un hito en Madrid. El FIS sí que tenía nombre con mayúscula, o sea, era un evento reconocido y que muchas personas de Madrid acudían al FIS a visitar la comunidad. Más tarde es verdad que se conocía también en el ámbito profesional madrileño la escuela de teatro que existía dentro del Palacio de Festivales. De hecho, muchos profesionales que trabajaron conmigo vinieron incluso a trabajar aquí en Cantabria también. Y poco más. Hablo de las artes escénicas, de poco más. Es decir, también es verdad que en Madrid estaba la industria y que la industria lo fagotizaba todo, ¿no? Es decir, no había más allá. Poco a poco las comunidades autónomas se fueron consolidando y se crearon circuitos. Y creo que fue ese el primer paso que se dio a que la cultura se distribuyera a lo largo de toda España, ¿no? Los circuitos que nacieron muy fuertes, que nació el circuito de Castilla y León, el Castilla-La Mancha, aquí, o sea, en Madrid, perdón, aquí no, en Madrid. Y bueno, sí que es verdad que en un principio los circuitos permitieron el crecimiento de una profesión dentro de las propias comunidades autónomas y que también los profesionales de Madrid pudiéramos, a través de esos circuitos, llevar también el teatro a otras comunidades autónomas. Pero poco a poco eso se fue cerrando y cada comunidad autónoma se quiso autodefinir bien en su idiosincrasia, ¿no? Y entonces crecieron infinidad de compañías y un tejido teatral muy potente a lo largo de todo el territorio. Y Madrid se fue cerrando cada vez más y bueno, al llegar la crisis, que coincidió un poco también con la llegada mía aquí a Cantabria, pues los circuitos en otras comunidades autónomas que tenían ya una tradición muy sólida, pues se fueron cerrando. Y casualmente aquí en Cantabria pues se generó un embrión de profesión, unos salidos, egresados de la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales, unos profesionales de primera que se habían formado en el Palacio de Festivales, y otros que se habían formado, cántabros que se habían formado fuera, en otros lugares, en otros países y en otras comunidades autónomas, o personas profesionales como yo vinculadas al territorio, pero que no habíamos nacido aquí, y entonces aportamos nuestra experiencia en otros lugares y se generó un embrión de compañías teatrales que impulsamos al lado también de los gobiernos que se han ido sucediendo en estos últimos años, unos circuitos teatrales que han generado
riqueza, crecimiento y junto con también ACEPAE, que es la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de aquí de Cantabria, se ha conseguido generar una profesión. Y eso realmente es algo muy complicado, muy difícil y que se ha dado aquí. Y ahora mismo tenemos compañías de primer nivel en Cantabria que evidentemente hacemos aquí nuestra labor, nuestro trabajo, pero sí nos falta quizá dar ese paso ahora de exportar nuestro trabajo a otras comunidades autónomas, que empezamos ya a hacerlo con la creación del circuito de artes escénicas de Camino Escena Norte, que creo que es el primer circuito que se ha generado de varias comunidades autónomas, que interfieren varias comunidades autónomas, coincidiendo con el camino histórico, del Camino de Santiago. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos también a tomar contacto con otras comunidades, con otras realidades y en definitiva, pues bueno, queda mucho por hacer, pero creo que se ha hecho mucho. Entonces, bueno, yo la verdad es que creo que en ese sentido Cantabria puede estar contenta del trabajo que se está haciendo. Muy bien, seguimos con el teatro y inevitablemente seguimos en el Palacio de Festivales, pero bueno, vamos a ver si nos salimos de ahí un poco y preguntamos a Gema cómo está el resto de las infraestructuras culturales de Cantabria, los equipamientos y cómo se han desarrollado, cómo han evolucionado en estos 40 años. Bueno, Manuel Ángel ya ha hecho un repaso de los proyectos que hay de futuro. Yo ahí añadiría otro proyecto que yo creo que es vital, que es el nuevo Museo de Prehistoria de Cantabria. Estamos hablando de la inversión pública más importante después del Palacio de Festivales. El vicepresidente hoy ha hecho una comparecencia en el Parlamento ya dando exactamente las fechas. Yo creo que por fin ya tenemos el museo, ya tenemos cara en el museo, que creo que es un proyecto precioso de Mendoza y Partida. Y yo creo que eso va a ser un revulsivo importantísimo que va a unir la cultura y el patrimonio y va a cambiar la fisonomía. Yo sí que quisiera hablar un poco no solo de Santander. Yo creo que la gran revolución de la cultura y de las artes escénicas y musicales se está haciendo en Cantabria. Ahora mismo se están haciendo cosas muy interesantes en los ayuntamientos. Cada ayuntamiento se está dotando de un espacio escénico cada vez mejor dotado, incluso es más, ahora mismo el Ministerio, dentro de los fondos europeos, están sacando unas ayudas para la digitalización de espacios escénicos, incluso también se va a sacar otras de ayudas para programación en áreas rurales. Yo creo que ahora mismo hay una red muy potente de teatros, no muy grandes, quitando quizás Torrelavega, pero de teatros medios en Camargo, en Reynosa, en Laredo. Ahora mismo hay un proyecto estupendo en Casturdiales, otro proyecto que ya se está empezando a ejecutar desde la vicepresidencia en Suances. Se va dotando de una serie de teatros que va a crear una red de teatros públicos en Cantabria, que se une luego a las salas privadas, que también hay salas importantes en Cantabria. En Santander más que en Cantabria, pero bueno, y yo creo que realmente la revolución se está dando en Cantabria. Yo creo que hay un futuro importantísimo, lo que se está ahora surgiendo en la región. Los espacios escénicos, si no tienen vida, no valen para nada, es decir, podemos gastarnos todo el dinero que queramos en un espacio, pero si no lo dotamos de programación, eso queda muerto. Y por eso desde la vicepresidencia del Gobierno estamos impulsando una serie de circuitos en colaboración con los ayuntamientos, porque nosotros la idea que tenemos es, no vamos a llevaros estas compañías, no, nosotros os damos un abanico de posibilidades y programar vosotros conocéis a vuestros vecinos, conocéis vuestros espacios, programar según lo que queráis. Y se da la circunstancia que además ese tipo de actividad fortalece a un sector que, como bien dice Anabel, está trabajando en unas condiciones no tan buenas como quisiéramos, pero que sí da una seguridad, y por otro lado acerca la cultura a los vecinos. El otro día estábamos hablando por ejemplo, con el alcalde de San Vicente, que creo que anda por ahí. Hay una cosa que se llama la Filmoteca en la región, que ahora mismo hay películas de filmoteca, no de circuito comercial, de filmoteca en más de 30 y tantos ayuntamientos, y la gente nos decía que empezaron yendo 10, ahora ya van 20, se están acostumbrando que los jueves haya una película diferente en cada municipio y la gente va. Y es importante porque la gente va. Y yo creo que si a la gente le das una actividad variada, de calidad y cercana, la gente va. Y eso, en ese esfuerzo estamos ahora desde la Consejería de Cultura. Santander bien, pero también hay que ver Cantabria. Cantabria
no somos tan grandes, somos Getafe. Tenemos unas comunicaciones relativamente buenas y hay que empezar a itinerar. Hay que empezar quizás de salir de Santander y también los de fuera que vengan a Santander. Yo creo que ese trasvase es algo que nos va a enriquecer a todos. Muy bien, ya nos ha adelantado algo Gemma sobre el MUPAC, Roberto, pero la pregunta es obligada. ¿Qué va a suponer el nuevo MUPAC para Cantabria, para la arqueología? Bueno, nosotros esperamos que el MUPAC sea algo más que un edificio. Por supuesto va a ser más que un edificio, ¿eh? Porque hablamos del edificio porque digamos que es la parte más visible del proyecto, ¿no? Y esto no es baladí en el caso del MUPAC, porque el MUPAC nunca ha tenido un edificio propio. Y entonces esta es una de las, digamos, de las injusticias históricas con este museo que hay que empezar a reparar, ¿no? El museo ha estado siempre digamos, de prestado y encima en locales o en edificios que no cumplían la función de museo, ¿no? Los bajos de un instituto, el semisótano de un palacio de la Diputación, ahora un sótano, digamos, de un edificio público, que es un mercado en el centro de la ciudad, y digamos que muchos museos del mundo se identifican no solamente por sus colecciones, sino también por su edificio, ¿no? El edificio identifica, no voy a sacar el ejemplo evidente del Guggenheim, ¿no? Porque por no compararnos, pero vamos, es algo obvio, ¿no? Tampoco, si ustedes ven el proyecto de edificio que hemos elegido, el de Mendoza y Partida, no se trata de un edificio espectáculo tampoco, no se trata de que el edificio deslumbre a los visitantes y los traiga per se, ¿no? Al contrario, es un edificio que cumple absolutamente, y por eso ha ganado el concurso, las funciones que requiere el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Y se trata de que sea un sitio no solamente para atraer al público, para que, digamos, para aumentar nuestra capacidad de difusión de un patrimonio arqueológico maravilloso que tenemos en la región, sino que sea un elemento también para dinamizar, para hacer cultura e industria de la cultura, además, ¿no? Y de la investigación. Un museo de prehistoria y arqueología como este es un centro de cultura, pero es un centro de ciencia, de investigación también. Y se trata que a partir del museo potenciemos la investigación en nuestro patrimonio arqueológico, en colaboración con otras instituciones, como la Universidad de Cantabria, con el Museo de Altamira, con otras instituciones también extranjeras, y que toda esa dinamización de la investigación en Cantabria pueda incluso traer no solamente investigadores, sino equipamientos científico-técnicos que tendrían su base en el museo, y de esa manera rodearíamos investigación con la materia prima que tenemos a media hora de la ciudad de Santander, que son nuestros yacimientos arqueológicos, que son magníficos, y eso sirva como centro dinamizador de la investigación, como centro dinamizador de la cultura y también del turismo cultural, que digamos es uno de los elementos centrales, yo creo, no solamente en el ámbito cultural, sino en el ámbito económico general de nuestra región, y no solo de Santander, sino de Cantabria. Así que las expectativas son muy altas. Yo creo que estamos poniendo todos los medios para cumplirlas. Vamos dando poco a poco pasos porque el proceso es muy complejo y estamos trabajando no solamente en el edificio, que es lo más visible, sino también en la exposición y en todos los equipamientos que va a llevar el interior del museo, pero yo confío en que sea en la ciudad de Santander, va a ser un complemento, desde luego, a toda esta operación de Santander cultural, podemos decir, ¿no? De convertir a Santander en un centro de cultura importante, pero yo quisiera destacar también la cuestión científica, la vertiente del museo como centro de investigación arqueológico, que en colaboración obviamente con otros centros de investigación va a tener un efecto, yo creo, multiplicador sobre este patrimonio. Cuanto más investiguemos y mejor conozcamos el patrimonio, mejor sabremos conservarlo por un lado, que es muy importante, pero también difundirlo. Entonces, digamos que esto es un proceso retroalimentado que también pues, no traerá más que beneficios. Muy bien. Pasamos a Manuel Ángel Castañeda de nuevo. Y bueno, mi pregunta, ¿en qué medida el periodismo ha intervenido también en el desarrollo de la autonomía, que sabemos que obviamente lo fue en el tema político, pero en el tema cultural también? ¿En qué medida ha intervenido? Bien, si me permites, antes de responder, quería seguir con el tema del MUPAC. Yo no lo he nombrado al principio en ese recorrido, porque estando aquí Ontañón, pues iba de suyo que el que sabe es él. Es más, yo estoy convencido que el proyecto que hemos visto en dibujos,
maquetas, etcétera, va a ser estupendo, en un sitio maravilloso. Y es más, yo no sé por qué al actual museo, que lleva ya unos cuantos años y que por lo que veo al menos un par de añitos le quedan en los bajos del Mercado del Este, no se le da más importancia, porque al final el contenido está ahí ahora mismo. Y por tanto, pues creo que ahí debemos de incidir poniendo la visión en el futuro, pero aprovechar el presente. Sí, sí, bueno, naturalmente podemos intervenir independientemente de que tengan el uso de la palabra. Bueno, yo si queréis, luego yo creo, Roberto, yo no creo que no le dejemos de dar importancia. Yo creo que además no solo no le damos importancia, sino que le estamos potenciando. Lo que pasa es que el museo, por su situación espacial, da lo que da. Sí que da un poco de rabia pensar que tenemos una de las colecciones muebles más importantes del mundo y que podemos enseñar, no sé cuánto, Roberto, pero muy poquito. Nosotros, claro que seguimos trabajando en el MUPAC y seguimos haciendo actividades, aparte de lo que es la visita habitual, actividades infantiles, talleres, es decir, el MUPAC no para. Y no podemos parar porque lo tenemos ahí y esto es un proyecto que lo que tiene diferencia con anteriormente es que es un proyecto que ya está, o sea, que es que va a salir, esta vez sí. Ahora, eso no quiere decir que el MUPAC que tenemos en el Mercado del Este esté parado, todo lo contrario. Y Roberto, que es director, está preparando una exposición estupenda ahora que va a haber dentro de poco, y es decir, pero hay que trabajar en paralelo las dos cosas. Sí, me temo que me he expresado mal. Yo lo que quiero decir no es que no se esté trabajando en el actual museo, sino que de cara al público, como hemos puesto la visión en el nuevo museo, parece que el actual pues no merece la pena ir a verle, porque como va a haber uno mejor, y yo creo que eso es un error, eso es una opinión mía personal. Creo que este museo tiene un contenido muy interesante. Es más, si hace ya unos años hubiéramos quitado de la primera planta del antiguo Mercado del Este esos bares y tiendas que hay ahí, y hubiéramos hecho una entrada en condiciones con unas vitrinas donde se expusieran piezas importantes, pues el museo no estaría en un sótano, sino en una primera planta con una segunda abajo. Pero bueno, yo quiero contestar a lo que se me ha planteado, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que la prensa, estamos hablando de que cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía han pasado 40 años, pero desde que empieza el proceso para llegar al estatuto han pasado unos cuantos años más. Y en aquel momento los medios de comunicación en Cantabria eran la radio y la prensa y la radio. La televisión autonómica no existía, me atrevo a decir que ahora existe muy poco también, pero bueno, y por tanto eran esos dos medios. Por supuesto no había diarios digitales, ni internet, ni nada de esto. Por tanto, ahí la prensa tuvo, yo creo que un papel importante. Los dos periódicos en papel que había en Cantabria en aquel momento, el diario Alerta y el diario Montañés, yo creo que de una manera clara apostaron a favor de la autonomía uniprovincial, dando, como era lógico, también voz a otros grupos, como hubo aquí ACECA, aquella asociación que quería cuajar en partido, que era de Cantabria en Castilla, y algunos que ponían reparos, como era lógico también, al proceso autonómico. Pero yo creo que los medios contribuyeron mucho, y la radio también, a desarrollar la autonomía. Porque además, tal como se nos explicó en aquel momento, era una cosa estupenda, porque era descentralizar cosas absurdas que se decían en Madrid cuando se podían decidir aquí, con mucho mejor criterio. Yo lo que sí creo que Cantabria en esto y otras comunidades se han excedido un poco en legislar, hacer leyes que luego se contradicen con las nacionales. Que a mí eso me parece a mí personalmente me parece un poco excesivo. Descentralizar sí, trocear al final no funciona y no es tan práctico como cuando hay un criterio esencial. Y lo hemos visto en la pandemia, por ejemplo, pues que en Santander se podían llevar mascarillas, en Santoña no,
en Valladolid ni se sabía, y ya no digamos en Sevilla. Pero bueno, en general yo creo que la autonomía ha sido buena como instrumento para Cantabria y el resultado es el que los cántabros hemos querido que sea. Muy bien. Volvemos con Anabel Díez y yo quisiera preguntarle, con la experiencia que ha tenido en otros lugares, ¿qué rango o qué nivel cultural considera que tiene Cantabria desde las experiencias que has vivido en otros lugares? Bueno, cuando yo llegué aquí a Cantabria, la verdad es que la comparativa en el desarrollo de mi profesión era difícil. Yo llegué aquí a Cantabria contratada por la Fiesta de Interés ahora internacional, de Turístico Internacional de Guerras Cántabras, para llevar la dirección artística. Y encima en un lugar de una zona rural, como es los Corrales de Buelna. Entonces, claro, yo venía con mi profesión hecha en otros lugares, Madrid, París, y cuando llegué a Cantabria, pues tenía la sensación de haber llegado a tiempos atrás, ¿no? Donde evidentemente las estructuras eran muy débiles. Comencé a trabajar desde el ámbito de las artes escénicas y bueno, pues hemos construido muchísimo a lo largo de todos estos años. Como bien ha dicho antes Gemma, es que no había teatros, no había estructuras. Hemos actuado en infinidad de lugares donde no se podía ni actuar, pero lo hacíamos porque estábamos convencidos que había que construir y que había que llevar el teatro a todos los lugares de esta comunidad, porque el público estaba. Todo el mundo tenía ganas de verlo, todo el mundo tenía la necesidad de ver teatro. Y bueno, pues la verdad es que hemos actuado en cada rincón de la comunidad autónoma con mucha fe de que íbamos a sacar adelante una construcción de profesión, ¿no? Y bueno, sí es cierto que ahora mismo no hay color de el antes y el ahora. O sea, las estructuras, las infraestructuras no tienen nada que ver. O sea, hay un montón de salas de teatro. En los ayuntamientos hay un interés siempre de construir cultura, de hacer cultura. Y bueno, toda esta lucha, esta pelea que hemos llevado en las artes escénicas ahora mismo también la estamos llevando desde el ámbito audiovisual. En Cantabria no hay televisión y eso pues se resiente también a la hora de la construcción de una profesión en el ámbito audiovisual. Y bueno, pues se está generando un embrión de profesión ahora mismo también con la PACA, que es la Asociación de Profesionales del Audiovisual, y se está peleando para comenzar a hacer cine desde Cantabria, que es uno de los objetivos, y bueno, pues construiremos también ese camino y bueno, pues evidentemente siempre con el apoyo de las instituciones que están favorables a que eso ocurra y que podamos tener esa profesión que se merece Cantabria, porque realmente hay grandes artistas, grandes profesionales en esta comunidad. Muy bien, Gemma, te he escuchado y efectivamente, bueno, lo he escuchado a todos y hay una perspectiva de futuro, pues la verdad, muy, muy buenas, ¿no? para la cultura de Cantabria, pero yo también voy a lo que dijo antes Manuel Ángel. Hay muchas actividades culturales, no tenemos el peligro de saturar de actividades, de instalaciones y que después se queden un poco sin uso, que la gente no vaya, que no tengan interés. Bueno, no sé, yo creo que hay gente para todo. O sea, es decir, no todo tiene que ser una ópera, no todo tiene que ser un concierto, no todo tiene que ser una conferencia. Yo creo que la cultura tiene un ámbito que no se nos olvide, que es un ámbito de pedagógico y educativo. Es decir, no todo el mundo tenemos que ir a ver el próximo Rigoletto que va a haber en el Palacio. Igual yo he visto actividades que en algunos centros culturales en algún ayuntamiento perdido, que se reúnen 4 señoras mayores
y cuentan historias y tal, y yo creo que también es muy interesante. Yo creo que hay tanta variedad y tanta manera de expresar la cultura que yo creo que hay sitio para todos. Es lo que yo decía, es importante las infraestructuras, pero si no tienen alma no merece la pena. Yo estoy con Anabel, creo que ahora mismo hay un tejido cultural que no lo ha pasado muy bien durante la pandemia, pero que desde la vicepresidencia del gobierno hemos intentado ayudarles escuchando, porque hay que escuchar, hay que tener una escucha activa, y gracias a esa escucha activa de estas crisis han salido muchos proyectos que ahora mismo están saliendo y que están teniendo bastante éxito. ¿Por qué? Porque son muy participativos. Entonces, realmente los protagonistas es el sector y es el público, es el receptor. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es impulsar esas corrientes que hay por debajo. Como bien dice Anabel, en las artes escénicas, las audiovisuales ahora mismo se han empezado a sacar unas ayudas por primera vez a largometrajes, que no había, es la única comunidad autónoma de Cantabria, que no es tanto el dinero, sino que esas ayudas que reciben nuestros productores o nuestros directores aquí les sirven para luego pedir las ayudas del INAEM. Y no es tanto igual la inversión, pero sí es una manera de apoyarles. O sea, nosotros tenemos que servir de palanca para que ellos salgan y ellas salgan fuera. También tenemos unos programas sobre la cultura y las mujeres, es decir, cuántas veces hay una parte de esta sociedad que no ha tenido el foco como tiene que ser, y se están haciendo cosas muy interesantes y fuera también de Santander. Entonces, a mí yo creo que hay espacios, hay que dignificar también la profesión de los artistas, es decir, antes los artistas, pero no hace de la época de las famosas películas de Fernando Fernán Gómez, de que iban los titiriteros por las... No, es que hasta hace poco no tenían ni dónde cambiarse. Y yo creo que ellos son profesionales como cualquiera y tienen que tener una dignidad. Y yo creo que eso es una cosa que ha entendido no solo el gobierno regional, sino también los ayuntamientos, que hay que dar un espacio que sea digno para que ellos trabajen, pero que también el público encuentre una situación buena. Y yo creo que hay para todos. A mí no me asusta la cantidad. Y yo creo que la idea es que, como muchas veces hemos hablado Manuel Ángel y yo cuando hemos venido aquí a ver eso, hay que regenerar, porque todos vamos creciendo, pero hay que intentar que la gente que venga detrás también encuentre sitios amigables, sitios donde ellos se encuentren cómodos para ver una obra de teatro y para expresar ellos mismos. Y yo creo que es importante. A lo mejor tenemos... Sí. Hoy no tengo yo buena tarde, porque no me he explicado bien. A mí el que haya mucha actividad no me parece mal, sino todo lo contrario. Lo que a veces me indigna es escuchar a algunas personas que dicen, claro, es que como aquí en Cantabria no hay programación cultural, yo le miro y digo, pues si este no ha ido a un acto cultural en su vida, ¿por qué dicen esas cosas que no son verdad? Mira, hay una gran programación cultural, yo creo que muy rica y muy variada. Y además, en esto, en cultura, yo creo que nunca sobra nada. Y por tanto, luego está el público para ir o asistir a unos actos que le gustan más, a otros menos, pero decir que en Cantabria no hay programación cultural suficiente me parece una herejía. No, desde luego, pero yo también pienso que bueno, es muy difícil organizar una actividad cultural y la gran obsesión es que vaya la gente, ¿no? Porque muchas veces hay tantas que realmente el interés se difumina, ¿no? Y es muy difícil atraer gente. Hombre, en el Ateneo sabemos que no, quizás su posición estratégica en el centro, los socios, la tradición, el interés de las actividades que se hacen, desde luego, pero en otras asociaciones, otros organismos, sí que es difícil atraer. Que es ese empeño en que la actividad tiene que tener mucho público y si viene mucha gente ha sido muy bueno. Pues no, aquí mismo en el Ateneo, y lo vemos en la Junta Directiva, y aquí está Jesús Cabezón, programas una cosa que es de verdadero interés, y bueno, pues ahí, una entrada normalita. Viene alguien muy conocido, muy famoso, pero que no es un gran referente cultural y a lo mejor no cabe la gente en la sala. Es decir, si me apuras, traemos aquí a Sálvame y bueno, esto está, que no cabemos, pero eso no es una actividad cultural. Hay que ir al teatro de festivales, entonces, ¿no?
Desde nuestra experiencia, los teatros siempre están llenos. O sea, siempre. Nosotros cuando vamos a actuar, las compañías, los teatros siempre están llenos. Y hay una demanda social y cada vez mayor. Y de lo que sí además me estoy dando cuenta en los últimos tiempos es que es verdad que la media de edad era muy elevada, pero que sí es cierto que últimamente se comienza a ver público joven en los teatros. Y eso para mí la verdad es que es un orgullo, porque eso significa que tenemos buena salud, que eso va a sobrevivir en el tiempo y que el teatro goza de muy buena salud dentro de nuestra comunidad autónoma. Pues tenemos las peleas de gallo. Luego tenemos las peleas de gallo. Y no, pero sí que es verdad que a ver, yo creo que hay una edad, hay muchas actividades para niños y niñas, por ejemplo, los talleres que hace cualquier museo, el del Museo de Prehistoria, por ejemplo, hay muchos talleres dirigidos a los niños, pero sí que hay una edad, que es la adolescencia, que es como digo yo, el lado oscuro de la fuerza. O sea, desaparecen, que yo creo, además eso lo hemos pasado todos, o sea, no somos... Lo que hay que intentar es recuperarles de ese lado oscuro y que vuelvan. Y yo creo que no van a volver todos, pero algunos sí volverán, ¿no? E incluso en los índices de lectura, incluso nos comentábamos alguna vez con Paz Gil, que se está viendo volver a ver a gente joven en las librerías, que igual no van a por libros, igual van a ver novela gráfica o tebeos o cómic, pero vuelven. Y el que coge un cómic, como yo empecé a leer, me empecé a la lectura leyendo a Tintín, y el que coge cómic, pues va cogiendo libros y luego ya te vas aficionando. Tenemos que estar atentos, tenemos que saber un poco qué es lo que se mueve, porque sí que es verdad que hay una cultura, digamos, más oficial y luego hay una cultura que está alrededor, que tenemos que abrir los ojos y la mente para saber por dónde van las tendencias y que encuentren un hueco. Yo creo que eso es importante. Vamos un poco... bueno, si quieres añadir... Quería hacer apostillar a Gemma solamente en el más notorio no público de los museos, ¿no? que son los adolescentes. Y realmente muchos colegas de muchos museos intentan desarrollar estrategias para atraer a estos grupos de edad que una vez han dejado de ser público cautivo, es decir, público traído como grupo escolar, ya tiene que tomar la decisión de ir a los museos por su cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Me refiero al caso de los museos en concreto, pues tenemos que ofrecerles un producto que sea atractivo para ellos, ¿no? Está bien, nosotros tenemos que dirigirnos a todos los públicos, por lo tanto tiene que haber un discurso para los niños pequeños, tiene que haber un discurso para los adultos, para las familias, y nosotros talleres, la verdad es que hablando de la actividad del museo, nosotros hacemos 160 talleres al año didácticos para familias, que siempre están llenos, como decía Anabel, o casi todos están siempre llenos, hay una demanda real, siempre son con reserva y al cabo de unas pocas horas normalmente ya no quedan plazas, y la verdad es que la visita a un museo en familia es una experiencia muy, muy interesante y muy enriquecedora, ¿no? Pero los adolescentes se nos escapan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dotarnos de herramientas para poder atraerlos. Una de las 3 herramientas es, por ejemplo, el trabajar en la cuestión que tiene que ver con modos de transmitir nuestro mensaje utilizando el lenguaje al que ellos están habituados, ¿no? Y hoy en día es el lenguaje de la electrónica y de los multimedia y de las realidades virtuales y demás, ¿no? Nosotros tenemos desde hace unos años y gracias a un mecenazgo en el museo una experiencia inmersiva en realidad virtual sobre la cueva de la Garma, que realmente es, digamos que marca un sendero, un camino por el que podemos seguir. Los museos no tienen que fiarlo todo a las nuevas tecnologías porque eso no funciona per se, pero sí tenemos que saber cómo traducir este mensaje que nosotros queremos transmitir a través de este lenguaje al que ellos están habituados. El resultado es magnífico, porque yo he visto a niños ya un poco en la preadolescencia o en la adolescencia utilizar esta experiencia en realidad virtual y realmente dicen, es que esto sí es realmente apasionante. Y están aprendiendo sobre prehistoria, están aprendiendo sobre cuevas, están aprendiendo sobre nuestro pasado más remoto, pero se están divirtiendo al mismo tiempo, ¿no? Y utilizando ese lenguaje que ellos conocen, que es el de las gafas, el stick, el interactuar
con el entorno y transportarse físicamente a un sitio que no es en el que están, ¿no? Que es algo que realmente para los adultos nos puede gustar un poco más, pero para ellos ellos están absolutamente familiarizados con esta tecnología. Yo creo que si conseguimos trabajar un poco en esa línea, esto que dices de las peleas de gallos, ¿no? Que hay gente que le puede parecer un sacrilegio que en un templo de la cultura, como Palacio de Festivales o en el Centro Botín, que también hizo alguna actividad de este tipo, y sin embargo es una manera de que ellos pierdan el miedo a este tipo de sitios, ¿no? Cuando hemos visto grupos de adolescentes, a veces vienen grupos los domingos por la tarde, que es gratuito, por ejemplo, el MUPAC, y les ves llegar y vienen un poco asustados realmente, ¿no? O sea, como diciendo, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? No nos van a dejar hablar, esto es una... ¿No? Y tenemos que decirle, ¿no? Esto es un sitio donde no solamente vas a aprender, sino donde te lo puedes pasar bien, ¿no? Ese es el reto. Bueno, yo quería volver a la arqueología Muy bien. y enfocarlo un poco más la pregunta hacia la investigación y sobre todo a los hallazgos, a los descubrimientos que en los últimos años han tenido lugar en las cuevas, que son muy antiguas, pero parecen vivas, ¿no? Porque de repente surgen cosas. Sí, bueno, la medida de la riqueza de nuestro patrimonio arqueológico la da un poco la presencia de estos hallazgos de los que tú hablas en los medios de comunicación, ¿no? Es raro, o sea, cada poco tiempo estamos anunciando hallazgos arqueológicos relevantes, porque digamos que la investigación arqueológica no para, es una actividad además lenta y que, digamos, entre la fase del trabajo de campo y las publicaciones de los resultados pasa normalmente tiempo. Lo que pasa es que hay hallazgos en los yacimientos arqueológicos que en el instante en el que se descubren ya se vislumbra su interés, ¿no? Y de hecho es algo muy interesante también implicar al público y implicar a la sociedad en nuestra labor investigadora, porque yo diría que en un 98%, 99% se financia con fondos públicos, y por lo tanto uno de nuestros deberes como investigadores es contar a la sociedad qué hacemos con su dinero, ¿no? Y demostrarles que lo invertimos bien. En los últimos 40 años ha habido hallazgos muy, muy, muy interesantes. Por resumir mucho, yo lo resumiría en 3 aspectos fundamentales. Uno de ellos, para no hablar solamente de paleolítico, que digamos que es quizá nuestro punto fuerte, ¿no? Y lo que nos distingue un poco de otras regiones de la península ibérica, pero hablando, por ejemplo, de otro de nuestros hitos en el patrimonio arqueológico, que son las guerras cántabras, ¿no? El enfrentamiento de los pobladores, sobre todo de los astures y cántabros, contra las legiones del emperador Augusto. Ha habido un hecho fundamental y un avance relevantísimo en la investigación, y es que hemos pasado en estos últimos años de dedicarnos a la interpretación de textos clásicos por parte de filólogos o de expertos en historia antigua, a por primera vez contrastar con hechos que deducimos del registro arqueológico cómo se desarrollaron esas guerras. O sea, estos últimos años han sido los años de la arqueología de las guerras cántabras. Hemos pasado de tratar y de interpretar y de hacer hipótesis y teorías diversas sobre cómo avanzaron las columnas, cómo se desarrollaron las guerras, sobre todo cuáles son los sitios realmente que citan esas fuentes clásicas. Pues lo fundamental en estos últimos años ha sido el referendo arqueológico y el contraste de esta información que venían de los autores clásicos con el trabajo sobre el terreno. O sea, se ha ido sobre el terreno, se ha ido a buscar efectivamente los sitios, los escenarios de este conflicto bélico, y se han ido encontrando diferentes asedios, campamentos Oppidum, castros cántabros asediados por campamentos romanos, distintos escenarios interesantísimos. Estoy pensando pues el asedio del Castro de las Rabas desde el campamento de la Poza en Cervatos, todo el avance de las columnas romanas de sur a norte por la Sierra del Escudo y el enorme campamento de Cildá y el asedio a la Espina del Gallego, por ejemplo, los últimos campamentos que se están encontrando cada vez más cerca de la costa, como por ejemplo el de Castañeda, y que nos habla del episodio en el que hubo un desembarco de la Corsa Aquitánica que reforzó desde el mar a las legiones romanas, y todo eso ha ocurrido todo en los últimos años, y eso es uno de los avances más importantes en la arqueología en la región. Hay otro hallazgo que digamos que 26 años después nos sigue quitando el aliento, que es la Garma. Yo recuerdo el titular del diario Montañés cuando entramos en la galería inferior de la Garma en el Día de Todos los Santos del año 95,
Y recuerdo que el titular del diario Monter fue: descubierta una segunda Altamira en Ribamonta, en Almonte, ¿no? Es lógico, porque hay que buscar un cotejo, ¿no? Cuando hay un hallazgo relevante, pues buscar otro que sea de una... Digamos que son... podríamos decir que son dos de los sitios fundamentales para el conocimiento del Paleolítico y del arte paleolítico en Europa suroccidental. La Garma es uno de los sitios arqueológicos en este momento más importantes del mundo. Hemos tenido la suerte de que esté en Cantabria y de haberlo encontrado en el año 95, y 26 años después todavía estamos encontrando documentos arqueológicos inauditos, ¿no? Y maravillosos en esta cueva, cada vez que descubrimos nuevas galerías, como nos pasó el año pasado, y encontramos testimonios alucinantes, como un rastro de pisadas de niños pequeños de entre 10 y 12 años en una galería que está a 300 y pico metros de profundidad en el fondo de la Tierra, ¿no? Que son cosas que realmente escalofrían. Y ya para concluir, hay otro aspecto no tan conocido, y es un aspecto que vamos a conocer mucho mejor en la exposición permanente del nuevo museo. Digamos que vamos a intentar acercar al público este fenómeno, y es el fenómeno de la arqueología de la época visigoda en Cantabria. Esto es un aspecto, era una edad oscura, como era la tardoantigüedad, ¿no? Y la primera Edad Media, pues siempre ha sido, desde el punto de vista incluso histórico, una edad oscura, aunque eso no corresponda con la realidad. Y en Cantabria realmente había algunos hallazgos ya de los pioneros de la arqueología, como Hermino Alcalde del Río, ¿no? En varias cuevas de la región, pues en la cueva de Soano, por ejemplo, en Reynosa, que luego excavó Carballo, en los años 30, en la cueva de Cudón, había pequeños objetos que se interpretaban como, digamos, el refugio de eremitas, pues en los primeros años del cristianismo en la región, que era un cristianismo que siempre se creyó muy tardío, ¿no? Ahora sabemos, por documentos diversos y por la epigrafía, que realmente no fue tan antiguo la llegada del cristianismo a la región, después de los trabajos de Chegaray y demás. La cuestión es que no había un conocimiento arqueológico de la época visigoda en la región. No hay asentamientos, no hay poblados de la época, excepto restos aislados. Hay alguna necrópolis al sur de la región, que es lo normal, en una época en la que la región ya estaba cristianizada, y la gente se enterraba en cementerios al lado de las iglesias, ¿no? ¿Qué pasa en toda la franja al norte de la región cantábrica? Que estamos encontrando los restos de la vida y la muerte de estos habitantes de la época visigoda en las cuevas. Cantabria es una región en la que la arqueología está tan vinculada a las cuevas, más de lo que pensábamos incluso, que los restos que estamos encontrando en los últimos años, y estos son testimonios muy recientes, de los años 90 y tantos y de los años 2000, de los restos de enterramientos y de otros restos vinculados también con actividades cotidianas de época visigoda dentro de las cuevas, ¿no? Y en algunos sitios realmente inverosímiles, ¿no? Como por ejemplo, una vez más, en la Garma. Es un trabajo que está en marcha, nosotros estamos trabajando en distintos sitios, bueno, y otros equipos de investigación también con los que colaboramos, digamos, en pos de los rastros de estos visigodos que se inhumaron en nuestras cuevas, en otro rasgo de originalidad del registro arqueológico de Cantabria, sin parangón en otras zonas peninsulares. Y en los próximos años, digamos que los hallazgos que hagamos, que serán sin duda relevantes, pasarán a formar parte de una renovada exposición permanente del museo, donde tendrán el lugar que les corresponde, ¿no? Realmente les tendremos que dedicar, yo creo, una sala específica, porque realmente van a despertar un enorme interés. Muy bien, Manuel Ángel. Doy un salto. En tu criterio, ¿cuáles han sido las manifestaciones culturales más importantes que se han celebrado, que han tenido lugar en Cantabria? 40 años. No sé, aquí lo pensamos entre los cuatro, a lo mejor hay discrepancias. Yo creo que es una pregunta difícil, porque yo creo que ha habido una riqueza enorme en materia cultural. Un ejemplo, aunque sea una autocita en parte. El periódico provincial que más espacio con diferencia dedica a la cultura es el Diario Montañés. Es decir, una cosa que sorprende a otros periodistas cuando ven el periódico de aquí es la cantidad de páginas y de espacio que se dedica a la cultura. Y eso no es más que un reflejo de una realidad, y es que aquí hay mucho interés y mucha actividad cultural. Por eso es realmente difícil, pero hombre, yo creo que se han citado los grandes hitos, desde la antigua Plaza Porticada, donde hubo una programación excepcional, el Palacio de Festivales, donde ha habido pues desde ópera hasta
la pelea de gallos y hasta otras muchas cosas, que además a mí me parece muy bien, es decir, hay que abrir. Yo estoy de acuerdo que a veces esta prosopopeya de los lugares corta un poco a la gente joven, porque parece que van a entrar, no sé, como en una iglesia o una cosa así. A lo mejor lo vemos en el Ateneo, ¿Eh? una pelea de gallos en el Ateneo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me parecería muy interesante. Pero de verdad, yo creo que es muy difícil porque hay muchísimas cosas importantes. El conseguir que el Museo Altamira se instalara donde tenía que instalarse, es decir, en Altamira, no fue fácil. Yo creo que lo recuerdas muy bien y se ha conseguido, y es un museo nacional que además tiene mucho éxito porque, bueno, el nombre de Altamira está por todo el mundo. Pero como eso, tantas y tantas cosas pasando a veces por pequeñas actividades en lugares poco frecuentes. Es decir, yo, por ejemplo, en verano, en comillas, en el actual espacio del Espolón, que lo acaban de rehabilitar y que ha quedado muy bien, pues casi a diario hay algo, un pequeño concierto, un escritor que presenta un libro, un pintor que lleva allí sus cuadros, y como en esa villa, en otras tantas y tantas. Yo he visto recientemente en Noja unos cursos sobre cultura cubana muy interesantes. Es decir, hay de todo en todas partes. Ahí sí que creo que estos 40 años han sido fructíferos a más no poder. ¿No se os ocurre alguna manifestación así? Yo, siguiendo la línea de un poco de Manuel Ángel, a mí me parece no tanto hablar de hitos relevantes de la cultura, porque siempre hay grandes eventos culturales que tienen que ver pues, con grandes figuras, con disponer de medios económicos o con actividades concretas. Yo creo que lo más importante en los últimos 40 años ha sido, digamos, la normalización de la cultura en la actividad de nuestra sociedad, es poner a la cultura al nivel. Yo también estuve viviendo unos años en París y era, claro, París es la capital de Francia, pero era abrumador la cantidad del tejido cultural y la cantidad de actividades que había. Yo creo que en Cantabria hemos llegado, yo recuerdo, hace muchos años, era yo jovencito, pero recuerdo que había amigos que se quejaban, es que no hay nada que hacer en Santander, ¿no? Y ahora, vamos, decir eso sería lo que dice Manuel Ángel, sería realmente una injusticia, ¿no? Porque hay muchísima actividad cultural. Lo que estamos haciendo, digamos, es estar al nivel, digamos, de otras situaciones, de otros. Esto tiene que ver en realidad con el desarrollo general de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que la cultura, lo que hemos hecho en los últimos 40 años es ponerla en su sitio, ¿no? O sea, como una actividad que es necesaria, que es incluso cotidiana, que la gente tenga la costumbre de ir al teatro, tenga la costumbre de ir al cine, tenga la costumbre de ir a un museo, o tenga la costumbre de ir a los chavales a ver una pelea de gallos, ¿no? Que sea una actividad normalizada en el día a día de las personas. Yo lo que sí que, bueno, porque todos hablando de cuáles tenemos realmente, a mí me gusta pensar de lo que está por llegar. Y bueno, pues esta mañana ha dado la casualidad que hemos presentado un programa en el Palacio de Festivales que se llama Subvertiada. Bueno, la Subvertiada es un programa basado en música de Schubert, no es exactamente así. Bueno, Subvertiada se llamaba las reuniones que hacía Schubert en su casa con sus amigos para hablar de política, porque estaba prohibido hablar de política en la Viena de aquel tiempo, y ya de paso hablan de política, de cotilleos, y además pues Schubert terminaba las jornadas tocando el piano. Y eso se llamó Subvertiada. Eso es basándose en ese modelo, en Cataluña hace ya 30 años empezaron a hacer este tipo de conciertos en lugares diferentes, fuera de los teatros, con un patrimonio rico. Hace 5 años se trasladó ese modelo al País Vasco, que ha tenido un éxito rotundo durante 5 años, y ahora Cantabria es la tercera comunidad autónoma que acoge digamos, es una marca a la que nos acogemos con 3 conciertos magníficos que os animo a verlo, que va a ser del 29 de abril al 1 de mayo en el Palacio de Sobrellanas de Comillas, en la Iglesia de Santa María de San Vicente de la Barquera y en la Casa Jesús del Monasterio de Cabezón de la Sala, en Casas de Perío. Se viene cosas bonitas. Y luego hay otro proyecto que también queremos, que tenemos un recurso que está muy olvidado, que es la Casona de Tudanca. La Casona de Tudanca es una joya que tenemos entre montañas, con probablemente una biblioteca impresionante,
con manuscritos de García Lorca, de Alberti. Es que el que tenga la suerte de verlo se te caen las lágrimas. Y desde la vicepresidencia del Gobierno estamos decididos a que se convierta en otro recurso importante cultural, en un espacio entre montañas perdido. Estamos intentando primero nombrar un director o una directora. La verdad es que no hemos tenido mucha suerte, yo creo que lo vamos a resolver ya. Vamos a hacer un curso de la UIN sobre la casona de Tudanca. Estamos conectando con la Biblioteca Nacional y yo creo que por ahí se van abriendo caminos que van a hacer que lo que ya está, abrir unos nuevos abanicos, y yo creo que todavía nos queda muchísimo por hacer. Así que yo soy optimista y para adelante. Bueno, pues antes de hacer el resumen, no vamos a cerrarlo sin hablar de la visión de la igualdad, ya que Anabel tiene ese tipo de inquietudes también desde el punto de vista artístico. Y yo quisiera preguntar a Anabel, cuando llegaste a Cantabria en 2003, ¿notaste alguna diferencia con respecto a la sensibilidad en 2003? La sensibilidad de género en el arte dramático. Bueno, yo creo que es una problemática que arrastramos de siglos, en todos los ámbitos y en todos los lugares. Yo decidí dejar de ser actriz y dar un paso al otro lado, a estar no encima sino abajo. Y bueno, pues decidí ser directora. A partir de ahí yo tomé un acto absolutamente de pálpito profesional y de necesidad y de saber dónde estaba mi sitio a lo largo de la experiencia que había tenido. Y ahí empezaron los problemas, porque realmente ser directora, pues no te toman en serio. Es que las mujeres no podemos dirigir. Y en Madrid ya empezaron los problemas, evidentemente, porque frente a los proyectos de los hombres, pues nosotros no podíamos pelear, porque éramos mujeres y es que no existíamos. Es que apenas hoy en día existen directoras de teatro y de cine. O sea, es muy, muy pequeña la cantidad. O sea, asombraría el índice de directoras que hay apenas. Eso cuando llegué a Cantabria, pues es verdad que se agravó. Si ya era grave, aquí pues agravó más. Cuando llegué a los Corrales de Buelna, pues comencé a dirigir la fiesta de interés turístico, que entonces era regional, y me miraban todos como una extraterrestre, porque encima era una fiesta épica, y parece ser que las mujeres no podemos dirigir eventos épicos, porque pertenece al ámbito masculino. Y claro, a los guerreros cántabros, pues decirles cómo tenían que actuar, pues no lo tomaban demasiado bien. Y entonces pues me tuve que armar de la falcata y entonces pues iniciar una pelea titánica dentro de la dirección en el ámbito de unir, además, que me parece fascinante, la historia con las artes escénicas, que ahí, vamos, yo he aprendido muchísimo y además unido tomo unas dimensiones impresionantes. Siempre he sido amante de la historia, unido a las artes escénicas y al audiovisual, y es impresionante lo que genera socialmente también eso. Entonces, yo siempre me he denominado feminista desde que tengo uso de razón. Y bueno, pues esa palabra que en el entorno quizá de la profesión madrileña estaba muy bien visto, bueno, no estaba mal visto, ser feminista, bueno, pasaba, digamos, ¿no? No lo dijeras muy alto porque, bueno, pero pasaba, en el ámbito que yo me movía pasaba. Pero aquí pues era como decir, yo que siempre abiertamente me declaro feminista, pues cuando yo llegué aquí a Cantabria, decir que era feminista en los Corrales de Buelna era, bueno, pues en todo caso bastante complicado. Me invitaron a hacer un taller, y aquí está Verónica que participó de ese taller, me invitaron a hacer un taller dentro de la Asociación de Mujeres de los Corrales de Buelna, que casi había empezado su andadura en aquel entonces, y bueno, pues yo fui por lo que yo soy, en esencia, mujeres, pues vamos a trabajar desde el ámbito de la igualdad y de ver las artes escénicas del teatro que hacíamos a través de lo que nosotras queríamos contar y no lo que durante siglos nos han dicho que tenemos que hablar y contar las mujeres. Es que nosotras tenemos una voz propia y queremos contar lo que nosotras queremos contar, ¿vale?
pues las propias mujeres se asustaban. O sea, fue muy complicado. Es decir, es cierto que aquellas mujeres que comenzaron el trabajo conmigo, pues hoy en día se declaran feministas abiertamente. Y bueno, pues creo que el trabajo que estamos haciendo de visibilizar a la mujer, de decir que nosotras somos creadoras, que no solamente son creadores, y de poner en el punto de vista nuestro en las artes, en las creaciones. Y sobre todo necesitamos visibilizar a las mujeres que escriben, a las mujeres que dirigen y a las mujeres que también producen, porque son los tres ámbitos quizá de poder de toda creación artística, que son los puestos que siempre nos han estado vetados. Y ahí, pues bueno, estamos peleando. Yo ahora mismo pertenezco a CIMA, que es la asociación quizá más grande de mujeres cineastas y de audiovisuales de toda España, y entonces estamos haciendo un trabajo ahí enorme de lucha, de visibilizar el trabajo de las mujeres y que tenga las mismas condiciones que el trabajo de nuestros compañeros los hombres. De hecho, apoyado por la Consejería, este año vamos a traer el encuentro de CIMA, que presentaremos el informe CIMA en el mes de junio, y las cifras que todos los años se presentan de la desigualdad que hay entre el desarrollo de los proyectos llevados a cabo por los hombres y de los proyectos llevados a cabo por las mujeres. Entonces, bueno, pues Mismas Teatro, que lo has nombrado ahí, ya no existe, porque bueno, fue un embrión de un comienzo de trabajo con mujeres. Y bueno, sí he de decir orgullosamente que de esas mujeres hay varias que se dedican profesionalmente ahora mismo a las artes escénicas y que generó riqueza también para esta comunidad. Muy bien. No sé si Gemma, como mujer dirigente, quiere añadir algo. Voy a hacerte otra pregunta. No, yo apoyo todo lo que dice Anabel. Bueno, una cosa que tengo yo también curiosidad, Gemma, ya dentro de lo que es la infraestructura y la organización política de lo que es la cultura, es ¿dónde crees que estaría mejor ubicada la Dirección General de Cultura o la Cultura? ¿En qué consejería? Una consejería, porque yo a veces pienso que el turismo está muy vinculado con la cultura, ¿no? Pero bueno, se separa, se une. Bueno, yo creo que la cultura tiene entidad propia para ser incluso una consejería sola. Eso no quiere decir que no establezca relaciones con otros departamentos. Es decir, yo lo veo muy ligado con turismo, también lo puedo ver muy ligado con educación, e incluso con algunas más. Si consideramos la cultura como un motor de economía y de desarrollo, también puedes incluso ligarlo a esta economía, es decir, pues hasta transversal. Yo cuando hay veces que se mete la cultura dentro de una consejería más grande, hay veces que se desvirtúa. Yo he pasado, tú bien sabes que he pasado por consejerías donde era solo cultura y deporte, luego era cultura, turismo y deporte, luego era educación, cultura y deporte. Hay departamentos como puede ser el turismo, en este caso, que suelen tener unos presupuestos mucho más altos que cultura, y entonces como que se lo come. Entonces la cultura está bien como manera de promoción, pero la cultura es algo más. Y yo creo que tiene la suficiente entidad como para ser sola. Incluso es más, yo creo que incluso la estructura de ahora, que es acción cultural separada de patrimonio, está mucho mejor, porque hasta ahora patrimonio era una dirección general incluida dentro de la Consejería de Cultura, ahora Dirección General de Cultura, que en este caso sería un servicio, el servicio de patrimonio, y yo creo que el patrimonio tiene la entidad suficiente como para una dirección general, aunque solo sea por la cantidad de expedientes, de obras, de lo que sea que tiene que cubrir ese servicio, con lo cual a la hora de separar patrimonio de acción cultural, en este caso, la cultura queda mucho más lo que es acción cultural, centros culturales y bibliotecas. Yo creo que es el ámbito por donde se tiene que mover la acción cultural en este caso, y el patrimonio, con lo que comenta Roberto y con todo lo que todos sabemos del patrimonio que tiene suficiente entidad como para ser una dirección general. Y eso no quiere decir que no trabajemos en conjunto, porque todo hay ramificaciones que nos encontramos. Es decir, yo creo que la cultura tiene una suficiente entidad como para ser o una consejería o una dirección general, pero con una entidad propia.
¿Que tenga conexiones con turismo? Por supuesto. Y además yo creo que el turismo en Cantabria tiene que ir por ahí. Pero que la cultura, además de turismo, son más cosas. Entonces yo creo que ahora mismo la estructura, yo pediría consejería, pero por pedir algo, pero a ver, yo creo que tal y como está la estructura aquí no está mal, sobre todo porque se ha separado patrimonio de cultura, de acción cultural, que creo que es importante. Yo quiero añadirme, yo me sumo con entusiasmo a las palabras de Gema, porque mi experiencia también en la administración, yo estudié primero en la universidad, que es otro ámbito distinto que tiene sus dinámicas propias, algunas buenas y otras malas, o no tan buenas, y la administración pasa lo mismo, y trabajando en cultura, yo también he trabajado en cultura o cultura y mi experiencia es que siempre cultura es lo último, porque nos fagocita el turismo, porque nos fagocita en otros casos educación, y yo creo que la cultura en este proceso que yo decía antes, digamos un poco de normalizar la cultura, de llevarla al lugar que tiene que tener en la vida de las personas, el trabajo es ingente, el trabajo en patrimonio cultural es enorme y además muy vinculado a la actividad, digamos, económica y a la actividad de desarrollo de todo tipo de actividades que tengan incidencia en el territorio y por lo tanto pueden afectar de alguna manera al patrimonio cultural. Y luego toda la parte de acción cultural y de dinamización de la cultura y de los archivos, las bibliotecas, el libro, la actividad, las artes escénicas y demás, tiene un ámbito suficiente también para tener una entidad propia. Además, si cultura estuviera sola como consejería, igual que está sola como ministerio, digamos que se haría muchísimo más fuerte, ¿no? Que se está siempre vinculada a otra materia en la que, por mi experiencia propia y por la de mis colegas que trabajan en otras comunidades autónomas, siempre tenemos las de perder. ¿Algo que decir al respecto? Acaban de decir, yo no entro en ese debate de si la cultura merece una consejería o una dirección general. Yo creo que lo importante no es eso, sino que se dote, me da igual que sea una consejería. Si tenemos una consejería vacía de presupuesto, pues será un bonito adorno, pero no será útil. Lo que hace falta es que haya dotación y sobre todo que haya intención, interés en aprovechar la cultura y quebrar un poco todas las trabas burocráticas, que esas no solo atañen a la cultura, sino a cualquier tipo de desarrollo, porque yo creo que eso es uno de los frenos que está lastrando el desarrollo. Hoy mismo yo he leído en el diario Montañés que del presupuesto municipal de Santander, algo así como el 25% del año pasado se ha quedado sin ejecutar. Y luego resulta que el presupuesto es lo más importante que se va a votar durante el año y el no va más. Bueno, ya seamos un poco más activos y más prácticos a la hora de gastar el dinero público o invertirlo para que eso sea ágil, efectivo y genere riqueza en su entorno. Muy bien, no quiero que... Sí, vamos a ir con las preguntas enseguida, porque yo voy a proponer ahora a los invitados que hagan una valoración final y pasamos a las preguntas porque nos tenemos que marchar a las 9, si no me equivoco, señor presidente del Ateneo. Una valoración, voy a empezar por Gema. ¿Cuáles han sido los hitos más relevantes en el panorama cultural? ¿Qué déficit, qué cosas positivas hemos tenido? A efectos de valoración, de resumen, Gema. Bueno, yo creo que los hitos los hemos repasado, la valoración más o menos está. Yo lo único que creo es que no tenemos que ensimismarnos. No tenemos que quedarnos en qué bien lo estamos haciendo, qué cantidad de actividades culturales. No, queda muchísimo por hacer. Y yo creo que en esa búsqueda de nuevos públicos, de nuevas iniciativas, hay una revolución digital que la cultura no puede permanecer. Atento, que nos tenemos que fijar en los grandes equipamientos, pero también en espacios como el Ateneo de Santander, que tiene una función importante. Es decir, la cultura es tan amplia y tan variada y tenemos tanto por hacer que todavía queda mucho y sobre todo plantearnos retos y ser ambiciosos. Roberto. Bueno, sí, además de suscribir las palabras de Gema, yo lo que creo fundamental
es que digamos, no perder de vista a nuestros destinatarios, que es la sociedad. Nosotros tenemos que ir al compás de la sociedad y responder a sus necesidades, ¿no? Y así evitaremos lo que decía Manuel Ángel, ¿no? Que haya un exceso de oferta o que haya una escasez de demanda. Nosotros nos tenemos que adaptar a nuestra sociedad porque nos debemos a ello, ¿no? La iniciativa privada, porque si no, no hace negocio, y los poderes públicos, digamos, porque se deben a esa sociedad que con sus impuestos pues financia el funcionamiento. Entonces, lo fundamental es conseguir realmente puedo pensar en el caso de un museo como el MUPAC, lo que tenemos que hacer es realmente integrarnos en la sociedad en la que estamos, ¿no? Yo recuerdo, solo una pequeña anécdota, y es algo que a mí me gusta mucho recordar, de Miguel Ángel García Guinea, al que yo tenía, vamos, afecto personal, aparte de la estima profesional. Y yo recuerdo el Museo de Puerto Chico, o sea, este concepto que tenía la gente de Santander del Museo de Prehistoria cuando estaba en Puerto Chico, que era el Museo de Puerto Chico. O sea, ya lo identificaba como una zona de la ciudad, era un museo que no cobraba entrada y donde la gente iba a pasar el rato, iba incluso a charlar. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesina que se hacía entonces, y estaba en ese pequeño laboratorio desde el cual veías la sala de exposiciones, porque estaba todo en 600 metros cuadrados, y veías a grupos de gente que estaban tranquilamente charlando con el vigilante, entraban, salían, veían algunas piezas, pero formaba parte de la ciudad como los bares de la acera de enfrente, ¿no? García Guinea organizaba un curso sobre arqueología en Santander en el año 66, creo que era, al que asistieron 300 personas. O sea, tenían que retirar las piezas de la propia exposición para abrir hueco para las sillas, para que la gente pudiera atender las charlas por algún arqueólogo que venía de Valladolid o de Salamanca o de Madrid, donde fuera, ¿no? A otra escala distinta, yo a lo que aspiro es que el MUPAC vuelva a ser eso, para los santanderinos y para los cántabros, y por supuesto para la gente que venga de otras latitudes, ¿no? Que realmente la gente sienta el museo como una extensión de su hábitat natural, ¿no? Y lo visite con naturalidad. Muy bien, Manuel Ángel. Te hago un resumen a modo de Gracián. Si al conjunto de Cantabria le hubiera ido tan bien como a la cultura, ahora mismo Cantabria estaría a la cabeza de España en todos los rankings. Se nota que es un buen periodista, bien resumido, un buen titular. Anabel. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco en la línea de Gemma. Creo que se ha construido mucho, pero que tenemos mucho todavía que construir, que estoy convencida que lo vamos a hacer, porque además hay grandes entusiasmos y grandes fuerzas que así lo quieren hacer. Y también creo que tenemos que empezar a valorarnos nosotros mismos para poder nuestro valor ponerlo al servicio de fuera de Cantabria, porque creo que sí que existe siempre un complejo interno de que lo nuestro no es tan bueno como lo de fuera. Y creo que ahora mismo tenemos que ponernos en valor que lo nuestro es muy bueno y que podemos, evidentemente, también ser exportadores de cultura hacia el resto del territorio español. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por vuestras aportaciones. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. La señorita levantó la mano primero, antes. Sí. Buenas. Bueno, ante todo, muchas gracias, pero yo desde esta butaca veo demasiada autocomplacencia en sus visiones. Y lo dice alguien que es consumidora cultural. Y yo estoy con el señor Castañeda en parte porque siempre veo a la misma gente en todos los sitios. Tenemos un problema de público en las actividades culturales, importante no, terrible. Porque a mí una de las cosas que me gustaría saber es si por ejemplo, en la señora Agudo, si hay un departamento que trabaje específicamente acción sobre público, porque es terrible. Tenemos, lo que decía Ontañón, el público cautivo, pero una vez que deja de ser cautivo o que es pensionista y le paseamos, el resto de la gente no es consumidor cultural. La otra cuestión que quería decirles respecto a esta especie de memoria histórica que hemos tenido de lo que fuimos y lo que hemos hecho a lo largo de los años,
yo querría preguntar qué ha hecho la autonomía por la cultura popular. ¿Qué ha hecho la autonomía por las artes escénicas, que somos una comunidad que, teniendo el número de bailarines y músicos proporcionalmente más alta de España, resulta que no tenemos un conservatorio, por ejemplo, de danza? Sé que vamos a construir un conservatorio de danza, pero resulta que hemos añadido ya la danza, la música, las artes plásticas. Yo no sé si quedará algún aula para bailar. Respecto no solamente a eso, sino a algo tan sencillo como las bibliotecas. Estoy de acuerdo que ha habido un aumento de bibliotecas, porque ustedes han dicho, y estoy de acuerdo, en que en 40 años se ha hecho esto. Pero es que en 40 años nuestro nivel de alfabetización, ¿dónde estaba? Es decir, hemos avanzado en todo, pero tenemos que mirar cuántos museos tenemos en la región. El que no se nos quema está cerrado, el otro está en la montaña. El patrimonio que está aquí, allá y acullá, quitando prehistoria, estoy totalmente de acuerdo con el señor Ontañón, e historia antigua un poquito, la historia moderna en nuestra región y el patrimonio de nuestra región se cae, se lo llevan, le llenan de tejadillos o de azulejos, ni se sabe. Nadie sabe en esta región qué patrimonio tenemos. Si quitamos a los estudiantes, que les llevamos de paseo, el profesorado por los lugares, la gente no sabe qué hay. Usted ha hablado de las guerras cántabras. Salimos ahora a la calle si quieren y preguntamos a la gente eso de las guerras cántabras, ¿qué es? Conocen los corrales. Eso. Pero lo que pasó en las guerras cántabras, yacimientos de las guerras cántabras, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si resulta que hay zonas de túmulos o no sé qué, que pusieron una vez un cartel porque hubo una excavación, y hay que agradecerle al que puso el cartel, pero resulta que como fue hace 15 años el cartel en un collado, ya está, no se sabe cómo, tú pasas por allí y si no sabes que hay ahí no sé qué cosa, descuida que te quedas sin saberlo. Eso a la gente interesada y consumidora cultural. Entonces yo lo que me planteo es, está muy bien la memoria histórica que ustedes han hecho, está bien la previsión de lo que vamos a hacer, pero si se dan cuenta, son todo cosas que van a tardar mucho tiempo. Yo me habré muerto, seguro, antes de que vea muchas de las cosas, de los proyectos que ustedes han dicho. No, mujer, no digas eso. Hombre, bueno, hay una cosa que es clara. Ustedes han habló usted de la Plaza Porticada. ¿Cuál era el éxito de la Plaza Porticada? El precio. El precio era el éxito. Aparte del programa, si ustedes ponen precios asequibles, la gente llenará, porque estoy de acuerdo que hay oferta teatral por la región. Yo he sido usuaria de esa, pero he estado en obras de teatro de 3 personas y una era yo. Y era gratis, gratis. Vamos a pasar, si me permite, muy bien ese espíritu crítico, pero vamos a pasar a las respuestas. Y las bibliotecas, perdón. No hay plazas para clubs de lectura en las bibliotecas. Tenemos bibliotecas, hay gente que quiere participar en clubs, pero no tenemos suficiente personal para atender algo tan elemental como un club de lectura. Muchas gracias por esa intervención. Muchas gracias. ¿Ves cómo todavía queda muchísimo que hacer? O sea, yo espero que alguno lo veas. No creo yo que vamos a morir tan pronto. Pero mira, por ejemplo, el tema de educación de públicos. Hay una actividad en el Palacio de Festivales que se llama La Caja de Cristal, que es sobre educación de públicos. Es una experiencia que se ha hecho el año pasado con 20 personas que se necesita un compromiso de ir varias veces al mes durante una semana, donde se muestran distintos aspectos de las artes escénicas, se enseña lo que son las tripas del teatro, etcétera, etcétera. Eso existe ahora mismo. Igual no lo sabías, pero existe. Es más, esta edición ha empezado más. Tema de danza, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la construcción de conservatorios no es por quitarme el marrón a mí. Eso es un tema de educación. Pero yo sí que te voy a decir una cosa. Por primera vez hay una subvención para danza, que no existía desde que hay subvenciones. ¿Sabes cuántas compañías de danza se han presentado en los 2 años que llevamos de subvenciones? 4. Pero da igual, la subvención está ahí. Y se mantendrá hasta que un año consigamos que en lugar de 4 sean 8. Porque para eso tiene que estar la administración. Tema de bibliotecas y de club de lecturas. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me alegro muchísimo.
No por ti, si has ido a buscar una plaza. Me alegro muchísimo de que haya club de lecturas, que hay un montón, y que no haya plaza. Eso es buena señal. Intentaremos ampliarlo, pero tampoco podemos hacer un club de lectura constantemente. Es decir, los clubes de lectura, los espacios es lo que hay, pero si no hay sitio, eso es buena señal. Eso es que eso funciona. ¿Que tiene que haber más? Ojalá todo el mundo pida eso. Y ya no me acuerdo de qué más has dicho, porque ya me he liado de un poco. No, si ya veo que tienes una lista enorme. Es decir, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, pero bueno, hay cosas que se van haciendo y, como he dicho, no podemos ensimismarnos lo que tenemos. Hay que verlo. Entonces, poco a poco, ¿vale? Y Vamos. ya, si quieres, hablamos. Vamos con más preguntas. Aquel caballero. Sí. Ah. Bien, bien. Yo es que, bueno. Bien, bien. No Vale. sé si se oye, ¿no? Solamente dos cosas pequeñísimas y no tardo nada. Una, que ya que no tenemos tanto museo, mencionemos un poco el Museo Marítimo del Cantábrico, que también hace sus talleres, que también tiene su afluencia de niños y que está muy bien. Y otra, por favor, a ver si entre todos promocionamos más el palacio con los niños. Que se dejen las madres, los padres, las tías, los padrinos, los abuelos, de hacer tanto regalo de patinete y de cosas de estas a los niños y que le regalen el abono al Palacio de Festivales. Nada más que eso. Bueno, pues muchísimas gracias por recordarme lo del Museo Marítimo, porque también es verdad que le estamos, y tú lo conoces bien, se va a hacer una inversión importante de más de 1 millón de euros, y además estamos cambiando incluso hasta el discurso de dentro. Es decir, es otro de los grandes, y además otro de los grandes museos que hay en Santander y Cantabria, eso es verdad. Y el etnográfico, que también, y bueno, el etnográfico lo conoce bien Paco, y eso. Y en cuanto a lo del palacio con los niños, la verdad es que va como un cañón. O sea, lo tenemos todo siempre llenísimo. Y es un tema que además estoy convencida que Carlos Troyano, que es el programador, lo tiene muy en cuenta. Claro, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, ninguno de ustedes durante toda esta conferencia han hablado de los cursos internacionales de la Universidad Menéndez Pelayo. ¿No les parece que eso es un hito muy importante en la cultura? Hombre, nos hemos centrado un poco en lo que es el tema autonómico. Efectivamente, la universidad ya estaba aquí. Quizá, bueno, se restauró el palacio. Yo creo, perdona, que en efecto la UIMP es muy, muy importante, pero yo la veo como lo que es una universidad. Bien, y que tiene actividades culturales, pero aquí estamos hablando, creo yo, más de la cultura propiamente dicha, más que de la cultura dentro de la universidad. Pero en efecto es un valor importantísimo, en mi opinión, para Cantabria. Y ya que he cogido el micrófono, sí me gustaría decir que, por ejemplo, se ha hablado de la Plaza Porticada. Yo he vivido a la Plaza Porticada, por mi edad, claro, porque la gente mayor ya tenemos este problema. Pero yo recuerdo perfectamente a la Plaza Porticada. ¿Sabes cuál era el éxito de la Plaza Porticada? Ir a ver y ser visto. Y tomar el helado en Capri, punto. Aparte y final. Bueno, perdóname, pero por tu edad mucho no habrás podido oír. Bueno, y perdona, Manuel Ángel, hay una cosa que comentabas, lo del tema de los precios. Bueno, y esa es otra. ver. Aquí se pueden ver óperas por 50 euros Sí, en la hombre. zona B del Palacio. Este año, por ejemplo, ¿me está apuntando Carlos? Por 12 euros puedes ver un Rigoletto. Ya no sabemos más qué hacer con los precios. O sea... Bueno, pues Carlos lo sabe. Las claves de que la cultura no se aprecie como merece es que muchas veces es gratis. Totalmente de acuerdo. La cultura tiene... Anabel. pagarla, porque si no, no se toma en serio. Yo creo que son precios muy asequibles los que hay
¿12 euros una ópera? ¿No es asequible? No, va a ser. Va a ser. Pero probablemente, es que igual nos estamos equivocando con el Palacio y el Festival. Es que yo sé que eso es un error que suele ocurrir. En las temporadas líricas del Palacio de Festivales, que se hacía en otoño e invierno, las entradas más caras costaban 50 y 60 euros. Las más caras. Y las producciones eran producciones de Hamburgo, de Madrid, Luisa Fernanda, no sé a cuánto... viene Luisa Fernanda del Teatro Nacional de la Zarzuela, o sea, la mejor productora. ¿Cuánto tenemos los...? ¿Realmente eso es caro? No, sí le cuadra porque es así. Bueno, yo creo que el tema de los precios todo es muy relativo. No se puede contar. Solo un segundo para decirte que evidentemente algo estamos haciendo mal cuando no lo sabéis. Y esa es una verdadera pena. Y es verdad que es responsabilidad y de otras instituciones. Los precios son estos. Y sin embargo la gente... Los precios son esos y sin embargo la gente no lo sabe. Porque es verdad que no lo sabe. Entonces, es evidente que algo ahí no se está haciendo bien, porque es necesario la política de comunicación para saber exactamente que los precios del Palacio son precios tremendamente asequibles. Perdona, yo creo que es que hay como una especie de run que no se ajusta realmente a la verdad. Sí que en programaciones de verano hay precios de 100 y pico y 100 mucho, pero eso son programaciones que es el Festival Internacional de Santander. Pero si usted quiere ver una orquesta maravillosa este sábado, una orquesta barroca de lo mejor italiano con una pasión según San Mateo, usted puede verla por 12 euros. No, es que es así. Nada más, simplemente pues intentaremos comunicar más, pero también necesitamos que haya un esfuerzo por su parte para quitar esa especie de prejuicios, que no todos somos iguales. Vamos a ver, yo quería decir simplemente que esto es un coloquio, entonces por lo cual hay que hacerlo lo más breve posible. Yo tengo anotadas aquí unas 20 y tantas actividades que se hacen en Santander y en provincia. Y desde luego estoy de acuerdo con Miguel Ángel que esto es un éxito de cultura. Y es un éxito de cultura al por mayor, pero también hay cultura folclórica y hay cultura gastronómica y todo lo que queremos. Pero yo lo que quiero decir es que yo estaba orgulloso, he viajado bastante, que hace 40 años yo presumía de que vivía en la Atenas del Norte. Y Santander era la Atenas del Norte para los que viajábamos por ahí fuera. Y lo hacíamos porque es que había circunstancias para poder presumir de ello. Y estoy seguro que vamos a volver a presumir de ello. Sí, gracias. Bueno, yo creo que, no sé si somos la Atenas del Norte, tampoco hay que pasarse, ¿eh? Tampoco hay que pasarse, ¿eh? Cosas también, hay que mejorar. Y no hay que confundir los precios del Palacio de Festivales en su programación habitual con los específicamente del Festival Internacional en Verano, que son dos precios diferentes, ¿eh? Hay que enterarse. Bien, yo quería hacer una pregunta nada más. ¿Es posible en Cantabria trasladar la ley estatal del 1% cultural? Bueno, es el 1% cultural, que es lo que da el Ministerio de Fomento. Bueno, pues sería una cosa para estudiarla. Ahora mismo eso se correspondería más a patrimonio que a acción cultural, pero bueno, podría ser una cosa para estudiarla. Eso tendría que entrar en colaboración con Fomento, en todo caso, obras públicas, pero puede ser una manera de financiación bastante interesante, sí. Sí. Buenas tardes. Yo soy de Santander, entonces toda la vida hemos tenido cines, bailes, discotecas, romerías, en fin, un sinfín de actividades de diversión y de todo. Los niños, cuando llegan las Navidades, les ponen ahí para patinar un poquito y van todos haciendo fila, pero bueno, eso tenía que ser en Santander todo el año, porque eso es cultura y deportes. Bien, entonces, ¿qué haces con los niños?
patinar sobre ruedas o sobre hielo, pero tienen derecho a tener un sitio donde puedan practicar los deportes todos los niños, no centros particulares, sino el ayuntamiento que pusiera a disposición. Y los mayores, a mí me gusta el baile. ¿Dónde vas a bailar? A ningún sitio. A mí me gusta el cine. Tenemos 4 cines y teníamos 400. No vamos a más. Soy de Santander, bueno, y de Cantabria, porque es lo mismo. Soy de aquí de toda la vida. Y cada vez me encuentro más aburrida, una palabra, y más, no me encuentro mejor, me encuentro como más reducida, más. Y bueno, las romerías de Santander, de la provincia, tenían fama. Que si es San Pedro, que si es San Juan, que si lo... Íbamos todos a las romerías. Bueno, pues no quería decir más que esto. Muchas gracias. Pues anímese. Que seguramente que encontrará usted algo que le anime un poco, ¿eh? Bueno, pues son exactamente casi las 9 de la noche, es la hora perfecta para concluir. Yo les agradezco muchísimo la atención, la participación con las preguntas y obviamente a los invitados por las aportaciones y la visión de estos 40 años de autonomía desde el punto de vista de la cultura. Y muchas gracias a Matilde de la Torre y a la Ateneo. Gracias a todos.